13:40. Estamos ya en los estudios de Notimundo a la Carta con Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, para analizar la tarifa, la nueva tarifa que debería tener el transporte público en la capital. Cristóbal, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Cristóbal, 16 años, la capital no ha subido la tarifa del transporte público. Hemos tenido un pésimo servicio durante esos años, no lo han mejorado. Sin embargo, hoy hay una coyuntura diferente, que es el alza digamos la liberación de los precios de las gasolinas, lo que implica un alza justamente y directamente a los transportistas. ¿Cómo se va a manejar o cómo se debería manejar la implementación de esta nueva tarifa? A ver, contextualicemos. Efectivamente son 16 años que no ha habido una revisión del tema tarifario, pero efectivamente también durante 40 años el modelo de negocios, el modelo de gestión o la forma en la que se presta el servicio de transporte público tampoco ha sido revisado. Y las condiciones del servicio de transporte público datan de hace 40 años. Por tanto, no se compadece en este aspecto un tema de revisión tarifaria. Pero sí, efectivamente tenemos hoy esta lamentable coyuntura. ¿Y por qué decimos lamentable coyuntura? La situación de emergencia que vive la ciudad, no solamente la ciudad, el país, obviamente hace que sea el peor momento en que tengamos que tratar un tema tan delicado como este. Pero efectivamente se lo tiene que tratar. Y nosotros planteamos que se lo trate con sensatez, con total y completamente adecuación a los elementos técnicos, alejando los elementos de orden político. Hoy tenemos una ciudad que desde hace 4 días los operadores del servicio de transporte público privado han abandonado sus rutas y sus frecuencias. Ahora, supimos que justamente en el corredor central, en la Ofelia, se estaba cobrando ya los 10 centavos más en el pasaje, y pues esto fue prohibido por las autoridades. Sin que esté autorizado, inmediatamente la autoridad hizo un control de eso e inmediatamente suspendieron nuevamente el servicio. Entonces, estamos secuestrados por un grupo de personas que poco o nada les importa la posibilidad de desplazamiento de los ciudadanos. Entonces pensamos que, no, sin ser un problema, sin dejar de ver que es un problema, también se constituye una oportunidad para que de una vez por todas la municipalidad asuma la provisión del servicio de transporte público en el otro 50% que le falta. Es decir, el transporte público municipal ya lleva el 50% de del transporte en la capital. Correcto. ¿Cree que está en capacidad el municipio de asumir ese otro 50%? Sí. Por supuesto que sí, porque nada más y nada menos que atiende el 50% de la demanda más álgido, que es el hipercentro. Me refiero a los corredores Ecovía, Trolebús, etcétera, etcétera. Consideramos también que la emergencia, el estado de excepción que vive el país, le puede permitir al alcalde y a la empresa de transporte de pasajeros el régimen de excepción a través de una declaratoria de emergencia para inmediatamente acometer con los recursos y los procesos de contratación pública. Y retirarle las frecuencias y las líneas a esta gente. Y los señores serán historia de una vez por todas. No porque lo hayamos decidido nosotros, sino porque ellos lo decidieron al abandonar la prestación de un servicio de orden público, que si bien es cierto... Que además es un delito. Correcto, que si bien es cierto, ahorita lo estamos analizando en el ámbito administrativo, también debería merecer un análisis en el orden penal, dado que estamos hablando de la suspensión de un servicio público. Ya tenemos personas que están detenidas por este tema, el señor Calderón, por ejemplo. Bueno, ¿y qué esperan en el caso del fiscal provincial de Pichincha para inmediatamente también acometer acciones en lo que respecta a la ciudad de Quito? Todos, absolutamente todos sabemos quiénes son. Sabemos efectivamente qué es lo que han dicho y qué es lo que manejan. Bueno, ¿hasta cuándo? Las acciones en el orden penal también no se deben dejar esperar. Pero más allá de eso, nosotros lo que llamamos, vuelvo y repito, es al tema de la sensatez. ¿Y por qué decimos esto en este contexto? Porque una revisión tarifaria, un aumento en la tarifa de transporte público, en la actual coyuntura política que vive el país, sería poco menos que equivocado. Incendiario. Sí, exactamente. La situación no es el momento como para que... No es el momento adecuado. La gente ya está ardida. Yo creo que si bien es cierto, yo creo que hay que hacer país, ¿no? Ahora, no es posible que los transportistas, después de que llegaron a una negociación, que acordaron con el gobierno de que iban a seguir trabajando y no iban a plegar al paro, simplemente porque no les dejaron otra vez hacer lo que les viene en gana, porque es lo que han hecho toda la vida con nosotros, con los quiteños, con los ecuatorianos. No es posible, es como usted dice, Cristóbal, nos tienen secuestrados y nos han tenido toda la vida. Desde que yo me acuerdo que yo era estudiante de colegio, hacían exactamente lo mismo. ¿Y qué?
Nos da miedo, ¿no? Dios mío, van a paralizar el país. No, ¿hasta cuándo? Es el momento, como usted dice, para ver si es que se les quita a estos señores que han abandonado sus puestos de trabajo y ha dejado a la gente sin servicio público de movilidad de una vez por todas. Así es. ¿Qué tarifa cree usted que se debería? Porque se hablaba de 10 centavos más, ¿no? Pero yo hablaba con el alcalde Yunda justamente el viernes que tuvimos una entrevista y él decía que, tiene la razón, ¿no? 16 años que se estuvo tratando de manejar este tema de la tarifa en la última alcaldía para ver si es que se podría proceder al alza, porque no se les había alzado en todos estos años, pero sin embargo ahora había que hacer un nuevo análisis. Correcto. Porque por la coyuntura de la eliminación de los subsidios de la gasolina. Pero ahí, ¿cuánto más cree usted que técnicamente se le podría subir al pasaje en la capital? Si usted me permite, quisiéramos hacer un análisis previo también. La Agencia Nacional de Tránsito ha emitido una resolución en la que se sugiere o se marca un espacio referencial para un posible aumento de la tarifa. Ojo, es un tema referencial. Los 10 centavos. Ajá. Es un tema referencial. En el caso del transporte urbano, la competencia es de carácter exclusiva para los gobiernos autónomos descentralizados, para los municipios. La Agencia Nacional de Tránsito no tiene la capacidad de regular lo que son tarifas en el aspecto urbano. Eso está en manos de los municipios. Totalmente. Es decir, no se vaya a pensar que ellos son los que tienen la capacidad o la autoridad para hacerlo. O que la autoridad no vaya a lavarse las manos diciendo esto es lo que dijo el gobierno, porque no es así. Como está sucediendo en Guayaquil, correcto. En el caso de Quito, lo sensato es esto. Entrar en una suerte de nuevo análisis para ver efectivamente cuál es la incidencia de este tema de los combustibles en el aspecto total de lo que es los costos del transporte y ver cuáles pueden ser medidas alternativas o paliativas para no necesariamente trasladar todo ese costo al tema de la tarifa. Es importante también hacer una revisión prolija del tema. Ojo, yo sé cuáles son los apuros políticos, sé cuáles son las presiones del gremio, pero hemos sobrevivido 4 días sin el gremio del transporte. Lo podemos hacer siempre y cuando haya una decisión efectiva por parte de la municipalidad. Yo no me atrevo a dar números todavía. Sí me atrevo a sugerirle a la autoridad que haga un análisis lo más prolijo posible, que invite a la academia. Quito tiene la mejor oferta académica en materia de transporte, Gisela. Y están ausentes de la discusión de un tema tan importante como eso, que se abra el espacio a los usuarios, que se abra el espacio a la ciudadanía para que efectivamente participe de esta tratativa y que la discusión no sea solamente con los transportistas, que hemos visto que poco o nada les interesa el tema del servicio. A ver, pero el tema, me parece fantástica la opción de que el municipio pueda tomar el transporte público que es privado, que manejan las empresas privadas y que lo maneje totalmente el municipio. Creo que tendríamos un mejor servicio de transporte en la capital, lo que hemos querido siempre los usuarios, pero eso tomaría mucho tiempo, ¿no? Usted dice que con un decreto de emergencia simplemente se les puede retirar las frecuencias, pero para quien las maneje, cómo se organicen o sea, no es cuestión de un día al otro ponerlas a manejar, ¿o sí? No de un día al otro, tampoco, pero sí no en tan largo tiempo. La empresa de pasajeros ya lo hace hoy, con el servicio, por ejemplo, de transporte de los alimentadores, que son operadores de transporte público convencional. Ya lo está haciendo. Es decir, no es que estamos hablando de que es algo que lo vamos a descubrir apenas, es algo que ya se está haciendo. Simplemente habría que ver cuáles son las rutas que efectivamente van a ser trasladadas a la empresa de pasajeros, cuál es la flota, y yo le aseguro que los primeros en tocar la puerta de la empresa de pasajeros serán los propios transportistas, pero ahora sí desligados de una dirigencia corrupta, de una dirigencia mafiosa, hay que decirlo así, en la que están un poco atados de pies y manos para poder ejercer su actividad en forma independiente. No hay que olvidar que las empresas de transporte en Quito no son empresas de transporte, son entidades afiliadoras de propietarios de buses. Podría contratarse a esos mismos conductores a esos mismos conductores bajo un esquema diferente, ya no bajo el esquema mafioso en el que las empresas de transporte público se manejan, y definitivamente librarnos de una vez por todas de esos. No hay que olvidar que en un año ya el metro comienza a operar. Ahí vamos a aportar 400,000 viajes de oferta de transporte público a la ciudad. Posiblemente ya no sea necesario tener tantos buses como tenemos hoy.
creo que es una oportunidad más allá. Una buena alternativa definitivamente, y creo que la ciudadanía la apoyaría 100%. Pero ahora, doctor Buendía, jurídicamente es posible con un decreto de emergencia quitarles las frecuencias a los transportistas, no solo por la ilegalidad que están cometiendo al no brindar el servicio, sino que dentro del decreto de la figura del decreto de emergencia, pues se lo podría hacer fácilmente. Por supuesto, porque hay un régimen administrativo sancionatorio. Los señores han abandonado la delegación que el Estado les dio para la prestación de un servicio público. Eso está sancionado ya por la ordenanza que regula el tema del transporte público, y adicionalmente el Código Orgánico Administrativo le da toda la facultad al ente, en este caso a la Secretaría de Movilidad, para ejercer su capacidad sancionadora. Además, que el decreto de excepción le establece la posibilidad al Estado hasta de hacer requisiciones de bienes privados con el fin de prestar el servicio un servicio de orden público, con garantizar el servicio de orden público. Queremos, eso sí, rechazar, como el que más, nos hemos reunido con los dirigentes de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados de SELA, si me permite, y queremos rechazar las declaraciones del ministro Jarrín, dado que en este llamado a la sensatez, a este llamado a la cordura, a este llamado al diálogo, lo que hace es justamente ponerle más controversia, más conflictividad a lo que ya está sucediendo en el país. Queremos que esto debería manejarse dentro del ámbito del diálogo, dentro del ámbito del consenso. El gobierno debe también ceder, pero siempre sobre el esquema del diálogo y no de declaraciones como las del día de ayer, que lo único que hacen es encender más el problema. Yo le agradezco por su comentario. Y prefiero quedarme con el tema de que el municipio tiene que asumir totalmente la competencia del servicio público en la capital, que se les quite a los transportistas que nos han dejado varados, a los quiteños, se les quite las frecuencias y que las asuma el municipio. Sería bueno convocarle a la ciudadanía que se manifieste sobre el tema en las redes sociales para ver si esta alternativa puede ser factible en la capital. Muchísimas gracias a Cristóbal Buendía del Observatorio de Movilidad. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.